Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda #Asesórate. El día de hoy vamos a hablar sobre temas de comercio exterior ligados con la resolución miscelánea fiscal, pero también la resolución de comercio exterior. Y vamos a hablar camino a la declaración anual, cuáles son estos hechos que debemos de considerar, fechas importantes y cumplimiento aquí en Sin Duda #Asesórate. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. Bienvenidos y bienvenidas un martes más de negocio, platicando sobre los temas más relevantes que afectan a distintas materias, pero principalmente a nuestro país y también, por qué no decirlo, al extranjero. Queridos y queridas, bienvenidos a Sin Duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio y como cada martes nuevamente quiero saludar a mi asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez, quien nos acompaña el día de hoy nuevamente. ¿Cómo está, Salvador? Regreso en casa, lamentablemente no como siempre, porque he estado intermitente en estos últimos días, pero muy contento de estar aquí en este gran programa, en esta casa, Sin Duda #Asesórate, para comentar diversos temas de interés, de relevancia y desde luego para dar comentarios de negocio que seguramente ayudarán. Y hoy con una gran invitada y un gran tema. Son dos grandes temas, pero el primero de ellos en materia de comercio exterior, Luis Octavio. Correcto, de comercio exterior, y como hemos venido platicando en otras semanas, vinculado a la resolución miscelánea fiscal que se acaba de dar hace nada. Este mes de enero hemos estado abocados a platicar en diferentes materias y como ya bien lo dice Salvador, el día de hoy toca a la materia de comercio exterior y para estos efectos damos la bienvenida y por supuesto la patada inicial, porque es la primera ocasión, espero de muchas, mi querida Teresa González, experta en comercio exterior, quien está con nosotros el día de hoy y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola chicos, muchas gracias. Tere, un placer. Bienvenidos. Que físicamente... Gracias por la invitación. No, hombre, la verdad al contrario. Es que esto está maravilloso. Encantados de tenerte aquí y permanentemente tú estás en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, sí, pero hoy tuviste a bien venirnos a visitar para justo darle forma y sobre todo poner en la mesa a nuestros radioescuchas qué está pasando en materia de comercio exterior, no solamente vinculado con la miscelánea, claro, sino todo el cumplimiento que traemos en puerta arrancando este 2024. Así que mi querida Tere, el micrófono es todo tuyo. Muchas bienvenida y por favor, ilumínanos. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Salió la miscelánea fiscal y eso es algo que creo que es importante que la gente que opera una empresa tenga una noción en la cabeza. Tenemos una resolución miscelánea fiscal, tenemos una resolución miscelánea de comercio exterior y esta también fue publicada, ¿no? A finales del mes de diciembre, el 28 de diciembre, si no mal recuerdo, en la tardecita, el Diario Oficial nos dio la sorpresa de la miscelánea de comercio y vinieron cambios que la verdad no son tan grandes como los que creo que sí pudieran estarle afectando a las empresas con el tema de carta aporte sobre todo, okay, ¿no? Temas de cumplimiento que creo que las empresas han pasado un poco de largo o han quedado un poco, déjame decirlo así, ciscadas, ¿no? Decía mi abuelita, están ciscados, porque como que sí va a entrar en vigor, como que no va a entrar en vigor. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nomás no entraba. Entonces, lo que nos dijeron en la miscelánea fiscal fue, esto va porque va, y comercio exterior lo único que hizo fue alinearse, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sepan quienes operan una empresa, quienes tienen el área logística, quienes están en compras y en ventas, que sepan que la mercancía que están moviendo en una carretera federal no puede moverse si no tiene una carta aporte. Y que hoy en día, si esa carta aporte no está correctamente llenada, me van a multar, ¿no? Y entonces aquí yo me apoyo normalmente de los fiscalistas como Salvador para decirles, oye, una cosa es una multa, a lo mejor por no llevar la carta aporte, pero creo que el tema más complicado son las sanciones que nos dio la propia miscelánea para decir, te puedo embargar la mercancía, te la puedo quitar. ¿Y qué pasa cuando son perecederos? ¿Qué pasa cuando son perecederos? ¿Qué pasa cuando traes la mercancía ya súper quemada en tiempo porque la línea de producción está a punto de pararse? Pero lo estamos pensando a la IMPO. Espérame tantito. Y cuando estoy hablando de la Expo y las broncas en las que me voy a meter porque claro, no voy a cumplir con un contrato, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los temas que normalmente le platicaba yo a algunos de mis clientes era,
no te dejes convencer por alguien de decirte, no pasa nada si va la mercancía sin carta aporte. La realidad es no puedes mover la mercancía sin carta aporte. Y creo que hay otro tema que está ahí en el tintero que no salió plenamente claro en la miscelánea. Salvador, no sé tú qué opines, pero yo no vi que volvieran a tocar el tema de la deducción de los fletes por el tema de carta aporte, ¿no? Entonces, sí hay un tema complicado porque estamos hablando de temas operativos netamente, ¿no? Porque ¿quién se imaginaba que iban a querer meter en cintura a los transportistas? Estamos hablando de un tema operativo que lo quiere fiscalizar la autoridad fiscal, ¿no? Y que las sanciones que nos están poniendo en la mesa pueden ser bien relevantes. Estás dando un comentario muy importante. El tema de comercio exterior no es un tema aislado. No. Aunque desafortunadamente en muchas empresas sí se pone como un tema por separado del resto de la operación. Y esa ha sido una situación que ha impactado a las empresas. Me parece que aquí llegamos a un mundo y a un momento en el cual debemos de trabajar en equipo en todas las empresas, porque este aspecto que fue una incorporación en donde es para la operación y un tema de fiscalización de mercancía, ya se incorporó, como tú bien apuntas, al tema de comercio exterior, y es indispensable que, si bien no es carta aporte, comercio exterior, pues resulta que sí tiene un impacto en todas las operaciones de comercio exterior, ya sea en la importación y exportación. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. No podemos hacer una separación. Tenemos que trabajar en conjunto todas las áreas. Y aquí hablo de la parte operativa, de logística, de los expertos en materia de comercio exterior, de los agentes aduanales, de los transportistas, de los contadores, de los financieros y de los fiscalistas y de los abogados y de los asesores, porque todo esto hoy inclusive tenemos que incorporar tecnología para poder administrar todo eso. Y algo que es operativo, como bien apuntas, no puede dejarse a un lado porque te impacta en el comercio exterior. Y desde luego pueden haber sanciones, coincido contigo, pero también puede haber casos en donde, además del embargo, pues la falta de cumplimiento de diversos temas te dé lugar a la no deducción de tus adquisiciones. Y bueno, el impacto en el negocio, como bien apuntas, por no poder importar, por no poder seguir tu proceso productivo o por no poder entregar tu producto vendido, pues acaba con tu negocio y por un tema operativo y de mera forma. Ahora, dime una cosa, Tere, por favor. Yo tenía entendido que había una modificación en cuanto a la versión de carta aporte que venía muy robusta, que tenías que cumplir con una serie de requisitos donde había un detalle importante respecto a lo que estaba trasladando, en este caso el transportista, una obligación compartida entre varios actores. Sí. Ahora, si esto es cierto, yo tengo una duda. Al final, por ahí me pareció escuchar un rumor de que no iba a entrar, digamos que el cumplimiento a rajatabla ya arrancando enero, creo que se había vuelto a aplazar. Y si esto es cierto y tú nos estás diciendo que sin embargo hay que llevar una carta aporte, hoy entiendo es una carta aporte simple lo que deberías de estar portando, ¿o a qué detalle? No, vamos por partes. La carta aporte es un documento que ha existido toda la vida. Cierto. ¿Sale? Acá mi querido asesor de negocio tiene una analogía que ya nos ha compartido en varias ocasiones. Desde que yo iba a la central de abastos, porque mi papá empezó ahí con un negocio, conozco que era la carta de aporte y me hacía llenarla a mí. Claro. Entonces tenía 6 años y hacía el llenado de la carta aporte. ¿Qué llevas? ¿Cuántos bultos? ¿Cuánto pesa? Cajas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está? ¿Cuántos kilos? Eso siempre existió. De acuerdo. ¿Sale? Eso lo hacíamos los transportistas, o lo hacían los transportistas, pero ¿cuál fue el punto del SAT ahora? Hacerlo un complemento al comprobante fiscal digital por internet, CFDI. Entonces, si lo pongo como un complemento, dice el SAT, pues lo que voy a tener es la forma electrónica de tener ya esa información y de yo saber cuántos movimientos está haciendo el transportista. Okay. ¿Sale? De acuerdo. Entonces, así como en los CFDIs tuvimos versión 1.0, 2.0, tuvimos una versión carta aporte 1.0 y hoy tenemos la versión 2.0. Ok, entonces lo que dijo el SAT fue, ok,
Es obligatoria la transmisión del complemento carta aporte en la versión 1.0. Ya no puede llevar errores. Y si quieres utilizar la segunda versión, la 2.0, lo puedes hacer. Si quieres. Si quieres. Ya después va a entrar en vigor, en marzo me parece quedó, la nueva versión, ¿no? Okay. Hoy existe una prórroga, pero de la convivencia de los dos formatos. De acuerdo. Nada más. Okay. Pero de que ha sido obligatorio transmitir la carta aporte desde hace por lo menos 2 años, siempre ha sido, Perfecto. O sea, y ha existido, insisto, desde hace muchos años. Porque la realidad es que nos hemos encontrado en el día a día, Tere, con muchas dudas al momento. Es decir, hoy en pleno enero 2024 todavía no hay total claridad sobre cuál es la obligación con la que debe de cumplir. Llámale el transportista, llámale el dueño de la mercancía, llámale el intermediario o cualquiera de los actores que están, digamos, jugando en este papel. Pero con este comentario que nos das, me parece que está bastante claro, bastante establecido. Y bueno, queridas y queridos, ya lo tienen ahí sobre la mesa. El periodo, veremos, de transición que se cumplirá en marzo. Veremos si existe una nueva prórroga o si seguimos sobre las mismas bases con la versión 1.0. Perfecto. Sí, correcto. Y lo único, pues habrá que tener cuidado de que efectivamente alguno de esos actores que acabas de mencionar, nos ponga una carta aporte con la mercancía. De acuerdo. ¿Qué nos ha estado pasando? Sobre todo a mí, que me encanta andar de Speedy González en las carreteras del Bajío. Cada vez es más frecuente ver a la Guardia Nacional haciendo retenes, haciendo verificación en transporte, y eso es a lo que hay que temerle. De acuerdo. Porque si me toca una verificación en transporte y yo no muestro el documento, muy probablemente me pueden quitar la mercancía. Que ahí me gustaría, regresando del corte, porque ya se nos viene el tiempo encima, nos platiques también un poco, porque también hubo controversia respecto a esta facultad en un momento dado que tienen las autoridades y a ellos quién los facultó para ser especialistas, peritos, digamos, para hacer una revisión del documento per se. Así que bueno, Tere querida, Salvador querido, queridos y queridas por allá, vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado Sin Duda #Asesórate, que se transmite ¿por dónde? Por el 98.5 El Heraldo Radio. Vamos a esta breve pausa y regresamos con ustedes ya mismo. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta por el 98.5 El Heraldo Radio. Sin duda, #asesórate por todas las repetidoras de la señal de Heraldo Radio y por supuesto a todo el mundo y el universo y otras galaxias a través de heraldo.com. Luis Octavio Valtierra quien los saluda. Me acompañan Tere González, experta en comercio exterior, y Salvador Garrido Márquez, empresario, asesor de negocio y por supuesto socio en Garrido Licona. Querida Tere, despedimos el bloque anterior hablando sobre el tema de carta aporte. Ya para concluir, nos hablabas de que hoy cada día se ve más en las rutas del país estos auditorías, retenes que hacen la Guardia Nacional y la controversia que también ha traído esto. Brevemente, nada más para concluir la idea y para seguir adelante con materia de comercio exterior en resolución miscelánea fiscal. Sí, fíjate que las verificaciones en transporte es un tema bien controvertido, pero bueno, también la propia resolución miscelánea nos dice que nos pueden verificar en transporte, ¿no? ¿Quién? Justamente la Guardia Nacional. No sabemos si saben realmente verificar la mercancía. Lo que a mí me ha tocado ver, pues han sido casos desastrosos en donde te abren el contenedor, te rompen algunas cajas, rompen algunos costales, ¿no? Entonces, pues sí, suena un poco complicado todo este tema, pero pues es parte de lo que han estado estableciendo las autoridades. Creo que esa controversia no la vamos a resolver ahorita de inmediato, pero sí saber que puede ser la Guardia Nacional, que puede ser el SAT, que puede ser la GACE, puede ser la propia aduana. Después de haber hecho el despacho o entrando la mercancía a la aduana, puede ser una verificación que haga la propia aduana en el momento del despacho. De acuerdo. Entonces, la verdad es que hay que tener cuidado. Por eso,
la recomendación que les decíamos hace un momento. No dejemos que los transportes o que la carga se mueva sin llevar una carta. Perfecto. Muy bien. Y bueno, justo poníamos también el antecedente. Nos hablabas de los cambios que se vislumbran en este 2024. Ya arrancamos con Cartaporte. ¿Qué más tenemos en el tintero? Muchos temas de compliance, ¿no? Creo que el tema de comercio exterior a lo largo de los últimos, déjenme decirlo, 10 años, 12 años, ha estado muy tendiente a temas de cumplimiento. La carga de la verificación documental, pruebas documentales que tenemos que entregarle a la autoridad en aduanas ha sido cada vez más feroz. Y justamente lo que están pidiendo ahora son algunos procesos que normalmente hacíamos en papel, ahora llevarlos ya a medios electrónicos. A lo digital. No había salido realmente en dónde íbamos a hacer estos procesos de avisos, por ejemplo, de destrucción de mercancías, de transformación de submaquilas o movimientos de submaquilas, algunos trámites por ahí muy particulares que ya dijo la propia BUSEM, nos publicó una hoja informativa en los primeros días de esta semana para decirnos todo esto se va a hacer a través del portal. Tienes que entrar con tu firma electrónica avanzada y presentar ya estos avisos, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupaba con estos avisos? Que normalmente los llevábamos en papel, nos daban un sellito, etcétera, etcétera, y eso era lo que incorporábamos a nuestros anexos de control de inventarios. Hoy tendríamos que estar teniendo a lo mejor un folio electrónico que habría que también estarlo sumando a todo esto, pero implica algunos cambios en las estructuras o algunos cambios en los procedimientos al interior de la empresa. Entonces, una parte por ahí es estar atentos, porque curiosamente también creo que lo mismo pasa en Fiscal, Salvador, que no únicamente nos publican en Diario Oficial algunos cambios, nos los publican por boletines, nos los publican en circulares, en la página del SAT, claro. Y entonces hay que estar atentos, ¿no? Claro. Muy avispa con la forma en la que está comunicándonos la autoridad todos estos cambios. Entonces, uno que nos preocupaba mucho era ese. El segundo punto que creo que nos preocupa mucho son temas de retención de IVA. Y ahí normalmente entra mucha controversia entre las áreas de comercio exterior que somos netamente operativas y la gente de fiscal o los contadores y los financieros, porque lo que dicen es, pues, a mí qué me importa la parte operativa, o por qué tú, parte operativa, estás viendo un tema de retención de IVA. Y ahí obviamente hubo una jurisprudencia que publicaron hace no mucho, a principios de octubre me parece, para el tema de las enajenaciones que hace un residente en el extranjero y lo recibe alguien en México. Entonces, esas retenciones era muy común que la autoridad fiscal lo estuviera revisando por la parte aduanera. Después se dieron cuenta que hay muchos clientes y entonces empezaron a revisarlo por la parte fiscal. Y hoy con la jurisprudencia esperábamos un poco la reacción del SAT y nos publicaron también un cambio ahí interesante, ¿no? Oye, tienes que hacer una manifestación de responsabilidad solidaria, si no, no vas a poder cerrar tus transferencias virtuales. Entonces, estas manifestaciones están teniendo sus problemas para presentarse porque no hay dónde hacerlo vía electrónica, que ya es a través del portal del SAT también en los avisos estos que se dan electrónicos. Y además del tema de la retención y de esta manifestación, nos publican una amenaza de suspensión en el padrón de importadores si la autoridad se da cuenta o nos resuelve que no tuvimos a bien hacer la retención. Entonces, creo que nos están atacando por diversos flancos, ¿no? Para poderle decir a los importadores y a los exportadores, oye, ten mucho cuidado con estos avisos, con estas notificaciones o con estas manifestaciones de responsabilidad solidaria, porque si no lo haces, te puedo venir a suspender el padrón de importadores. ¿Qué implicaría eso? Parar una operación, ¿no? Una empresa que no tiene un padrón de importadores autorizados, créanme que creo que pocas veces he visto muy locos a los contadores de las empresas o a los contadores de mis clientes porque tienen parada la aduana. Normalmente se ponen muy mal cuando hay una suspensión del padrón de importadores.
Entonces, son cambios que tenemos que estar pendientes, por supuesto, de la entrada en vigor de los mismos. ¿Cuándo entraron en vigor? Malas noticias, el 1 de enero, ¿no? Entonces, sí hubieron algunas fallas, todavía nos faltan algunos formatos, algunos anexos de la propia resolución miscelánea de comercio exterior, pero esperamos que salgan en los siguientes días. De acuerdo, y creo que además puntualizas algo bien interesante y que se ha tocado en diferentes momentos en este espacio. La parte cuando tú como empresario estás, pues, al final del día vigilando tu negocio, viendo la manera en que digamos que trascienda, pueda circular, pueda fluir, pero la materia sigue en movimiento y de ahí tener a un asesor, un especialista, quien te pueda mantener al día sobre qué y cómo debes estar cumpliendo se vuelve fundamental. Sí. El comentario siempre es zapatero tus zapatos. Si tú te dedicas a A, B, C o D, enfócate en hacer A, B, C o D, pero no descuides, así como tienes a tu médico, a tu abogado, a tu mecánico, a tu asesor, en este caso en comercio exterior, cuando sabes que tienes operaciones de traslado de mercancía. Sí, fíjate qué importante lo que estás diciendo y déjame nada más tal vez redondear ese comentario. Ten un asesor, pero también ten una persona que opere, es decir, que vea toda la parte logística, que haga todo el despacho, que le dé seguimiento a las mercancías y demás, pero separa la parte de tráfico y logística de la parte de compliance. Yo creo que ya no es una buena práctica, y sé lo que estoy diciendo, lo que implica para los empresarios, el tener a una persona adicional en comercio exterior dedicado exclusivamente a cumplimiento. La verdad es que se ahorrarían unos problemas tremendos, ¿no? De tener la parte operativa separada de la de compliance, que se comuniquen, ¿no? Por supuesto, creo que eso es indispensable, pero sí es necesario, una de dos, o le metemos gente o le metemos tecnología. Ya lo acotaba Salvador hace unos minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día más tenemos mucho más cumplimiento que hacer. Entonces, ayer me decía una amiga por teléfono, me dice, oye, Tere, ya como que esto de comercio exterior de verdad está más complejo, más robusto, toda la parte de cumplimiento. Ya no sé la verdad si me da tiempo de continuar haciendo compliance o mejor me pongo a operar, ¿no? Porque incluso, vuelvo a retomar el punto que dijimos hace un momento, nos publican circulares, boletines, el diario oficial, pero también hay publicaciones vespertinas que lo que nos pasó en octubre, ¿no? Oye, me publican un incremento de tasas a las 6 de la tarde o a las 2 de la tarde del día 15 de octubre para entrar en vigor el día 16. Wow. Y yo con la mercancía ya en la aduana y el día 16 ya no pude cruzar con una tasa más baja. Uh-huh. Y explícale eso a los extranjeros. Uh-huh. Es de verdad muy complicado. Entonces, temas de cumplimiento creo que hoy no son para dejarlos de lado, creo que tienen que complementarse, pero sí eventualmente separar la parte operativa para hacerla de forma correcta. Entiendo. Y no descuidar la parte de cumplimiento. En términos generales, Tere, las reglas de comercio exterior que estarán vigentes en 2024 son semejantes a las que operaron en 2023. Muy parecido. O sea, no hay grandes cambios. No, por el momento no. Por el momento no. Sin embargo, el punto que estás poniendo aquí es, la novedad es que siguen las reglas, pero que estas reglas tienen un impacto severo en los temas de comercio exterior que desafortunadamente muchas empresas no están cuidando. En la parte de comercio exterior, Salvador, y en el impacto fiscal. Desde luego. Lo dijiste hace un momento. Oye, si yo no hice bien la importación, no pagué bien los impuestos, no hice bien los permisos, la consecuencia es no tengo legalmente importada la mercancía. Ese es un tema relevante porque al no estar importada legalmente la mercancía, tienes problemas en el acreditamiento del impuesto al valor agregado y en la deducción per se de la mercancía. De la mercancía. Y si tú exportas en este caso particular, pero también no lo haces de manera correcta, pues eso te puede impactar también en temas de impuestos. Correcto. Entonces, además de los temas de los aranceles que están vinculados con temas de comercio exterior. Correcto. Pues, muy bien. Octavio. Pues querida Tere, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta a este espacio. Es tu casa, esperamos tenerte en muchas más ocasiones a futuro. Por el día de hoy ha llegado el momento de decir
Gracias y te esperamos pronto. Muchas gracias a ustedes, chicos. Tere, muchísimas gracias. Gracias. Y va a haber muchísimas más porque este tema es importantísimo a raíz de TMEC, de nearshoring y de muchos otros asuntos que tenemos en el día a día. Muchos Vale. otros temas que van a ser coyunturales y que sin duda, #asesórate, tienen que ver con la materia. Así que, Tere, querida, queridos y queridos, vamos a hacer una breve pausa nuevamente aquí en Sin Duda #asesórate, que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio. Ya volvemos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, por todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo en todo el país y por supuesto en todo el mundo a través de heraldo.com. Queridas y queridos, tuvimos que hacer aquí un cambio porque nuestro asesor de negocio, tuvo ahí algunos temas, no andaba muy bien de la garganta, así que nos quedamos ahora solamente aquí su querido seguro servidor Luis Octavio Valtierra y mi invitado para los siguientes 2 bloques, que si bien mi querido Marco Alberto Chavarría Orozco, socio en Garrido Licona, experto en el área fiscal, a quien le doy la bienvenida, previo a comentar para qué vienes hoy con nosotros, ¿cómo te va? Muy bien, Octavio. Buenas noches a todos. Si bien en estas semanas hemos estado enfocados para hablar sobre la resolución miscelánea fiscal, que es lo que se viene en materia fiscal y de otras áreas para 2024, también en 2024, en estos primeros meses, tenemos, digamos que en la cancha o en la mesa, un tema sumamente relevante y esta es la declaración anual que está por cumplirse. El tiempo límite para presentarla es el último día de marzo. Tenemos enero, febrero y marzo para prepararla y o presentarla, pero sobre estas bases hay algunas particularidades que debemos de traer en el radar en este título que bien pusiste, Camino a la Declaración Anual. Así que, mi querido Marco, arranquemos primero por hacer una breve síntesis sobre este concepto de declaración anual. ¿Qué es la declaración anual per se? Mira, ¿qué tal, Octavio? Buenas noches a todos. Como bien dice, lo primero que tendríamos que estar y dado un preámbulo, esta declaración anual. Ya terminamos el año, ya regresamos de todas nuestras festividades navideñas, comiendo todas las uvas, teniendo con esos propósitos. Pero el primero de la parte fiscal es presentar tu declaración anual. De acuerdo. Uno de los grandes objetivos y que hoy en día podemos decir los empresarios todos, tenemos ya ahora sí los ojos en eso. ¿Y qué es la declaración anual? Como tal es una obligación en donde tenemos que reportarle, en este caso, a las autoridades fiscales, cómo terminamos nuestro año, cómo nos fue. Si tuvimos una utilidad, si tuvimos una pérdida fiscal en este caso, es lo que tenemos que estarle informando. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Bueno, hay que presentar o hay que hacer un análisis de varios campos, como viene siendo nuestros ingresos, deducciones, la PTU que pagamos. Eso nos va a dar una utilidad, menos las pérdidas, para al final saber qué impuesto le tenemos que pagar a más tardar, como bien lo dijiste, el último día de marzo. Perfecto. Básicamente es si te debo o me debes, cuál es la situación de mi empresa. Correcto. Y sobre estas bases hay algunas fechas que nos trajiste para este camino a la declaración anual que debemos de tener bien en el radar y que son momentos muy particulares. ¿Cuáles son estos momentos, mi querido Marco? Justo, y que de hecho, porque como bien tú decías, ese camino al anual es que todavía tenemos ciertas obligaciones que tenemos que observar en todo este camino a presentar. Y ahora sí, y te voy a decir el por qué. Venga. Ese por qué es que toda la información que he estado presentando a lo largo de todo el año, de lo que hablamos de las facturas, comprobantes, todo se va a resumir porque hoy en día esa declaración anual hay mucha información que se carga de forma automática. Okay. Y esa forma automática es con lo que vamos presentando. Entonces, de lo que primero tenemos que observar y que ya estamos literal, lo que vamos a presentar el 17 de enero. Vamos a presentar cuáles fueron nuestros ingresos a lo largo de todo el año. Cerramos el mes de diciembre con todos mis ingresos. Y esa información automáticamente pasa a mi declaración anual. Y eso es algo totalmente
importante. ¿Por qué? Claro, el 17 de enero que ya sucedió, ya tendría que haber cumplido con esto, que es el punto número 1. Y ya tendría que haber conciliado. De acuerdo. Ya tendría que haber conciliado, ya tendría que haber amarrado para que la información que refleje ahí se vaya directamente a mi declaración anual y es lo que me va a aparecer. Entonces debo de tener cuidado lo que enteré. Y eso lo teníamos que estar observando este pasado 17 de enero. La segunda fecha, y que es muy importante y que ya viene pegadita. Antes de que lleguemos a esa fecha, tengo una duda. ¿Qué pasa si se me fue la fecha? O sea, ¿tiene alguna consecuencia? Y la importancia de mencionar la fecha específica, 17 de enero, ¿tiene un porqué? Mira, normalmente para efectos ahora sí, lo que tenemos que ir dando o tenemos que ir enterando mes a mes nuestros impuestos, siempre cae en esa fecha del 17 de enero. Okay. Es como la fecha límite. De repente tenemos algunos días adicionales, pero para no revolver a nuestra audiencia, el 17 de cada mes es la fecha límite para presentar nuestros impuestos. De acuerdo. Entonces, terminó diciembre, tendría hasta ese 17 de enero para presentar todos mis impuestos. Dentro de ellos está ese pago provisional de ISR, donde reflejamos nuestros ingresos. Ok, perfecto. Y ahí es que se vuelve sumamente importante. ¿Por qué? Yo ya tendría que haber conciliado. Como bien te dije, toda esa información va a viajar y es lo que va a empezar a tomarse como de base para mi cálculo del impuesto que le debo de pagar o el que tenga a favor en su caso. Muy bien. Ahora sí, nos mencionabas un segundo momento, una segunda fecha, que también ya la tenemos aquí en puerta. Una que ya la tenemos en puerta, que es el 31 de enero. Ese 31 de enero, y de repente unos dirán, oye, ¿cuál era esa obligación? Sí tenemos obligaciones. ¿Por qué? Es una obligación que literalmente a algunas de las empresas se les pasó, porque lo tendrían que hacer de forma mensual, pero gracias a las facilidades que da en este caso las autoridades fiscales, puedes emitir un CFDI de retención de todo lo que llevabas en el año, lo puedes determinar en el mes de enero, lo puedes presentar a más tardar el mes de enero. ¿Qué retenciones son? Todo lo que le hayas pagado al extranjero, lo tienes que informar. Le tienes que decir a la autoridad, yo pagué esto y también le retuve este impuesto. Entonces tenemos para emitir ese CFDI a más tardar el 31 de enero. De todo lo que veníamos haciendo. Si tú como empresa lo hiciste mes a mes, no tienes esta obligación, pero casi siempre y por la experiencia que tenemos, hoy en día lo hacen o lo prefieren hacer de forma anualizada, que es una ventaja, aunque no hay que olvidarlo, porque sí tenemos consecuencias. ¿Y cuál es? Es que todos los pagos que hayamos hecho, en este caso al extranjero, sea no deducible. Y por lo tanto, pues ya vamos a tener una alerta directamente, pues claro, a las autoridades de estos pagos que podríamos estar deduciendo en nuestra declaración anual. Ahora, puede darse el escenario de que haciendo este cierre del ejercicio, te diste cuenta que probablemente hubo un timbrado que no emitiste correctamente. ¿Es esta ventana que te podrías abrir para poder corregir ese caso en particular? Justamente cuando son estos pagos, sí, tienes esa ventaja que los puedes corregir. Aún, y aunque digo, más adelante vamos a mencionar otras fechas, hablando de CFDIs de nómina, de ingresos, pero que vamos a ir avanzando, pero sí, la ventaja es que lo puedes modificar. Ahora, yo también por ahí veo un tema que ha sonado en este espacio, que tiene que ver con los pagos al extranjero. La propia determinación de las retenciones de los pagos al extranjero no es poca cosa, ¿cierto? Ya hemos tenido aquí en Sin Duda y en otros foros especialistas que nos han puesto en la mesa el que la lectura es un poco más compleja de lo que en una primera bajada parecería que deberías de estar reteniendo por diferentes criterios propios de la autoridad y que han sido materia de debate. Y justamente es la parte que tendríamos que estar, en este caso, analizando. Obviamente que sí estamos reteniendo de la forma correcta, porque justo lo que acabas de decir, ahorita se vuelve clave porque es lo que yo le voy a informar a la autoridad. Claro. Y si la autoridad no está de acuerdo o en su caso tiene dudas, ya es la información que va a tener a la mano, ya la va a observar, ya puede venir a revisarte con mayor rapidez y ya tiene visión de todos los pagos que hiciste. Y sobre todo porque entiendo que cuando hablamos de pagos al extranjero, inclusive tendríamos que poner sobre la mesa otro tema que es relevante y es el caso de tratados. Si es que existe algún tipo de tratado con el país en cuestión, ¿cómo tendría que estar reteniendo sobre estos pagos? Justamente ahí vas a informar la tasa. Realmente tú pones
el porcentaje que retuviste. Por lo tanto, si la autoridad sabe cuál es la tasa que viene en una ley, va a saber que estás poniendo la de un tratado. Entonces, claramente se vuelve indispensable tener la documentación, el análisis y la confirmación que estás reteniendo de la forma correcta. Y nuevamente viene de la mano de otro término que a veces nos cansamos de repetirlo, pero que es necesario, la famosa materialidad, porque al final del día es darle la evidencia a la autoridad de por qué estás tomando un criterio o estás tomando una decisión. Justamente tener toda la documentación, ese análisis para confirmar la materialidad. Perfecto, entonces, tema de pagos o de emisión de CFDIs de pagos al extranjero, fecha 31 de enero, lo debemos de tener bien presente. Correcto. Muy bien, ¿qué más, mi querido Marco? Vamos avanzando y de repente me dice, oye, parece que me estás dando obligaciones cada 15 días. Pues sí parecería que se las estoy dando. No parece. No parece, realmente se las estamos dando. Por si queríamos causar más estrés, bueno, en este caso a los empresarios y a las personas que nos escuchan, fiscalistas, pues más trabajo, ¿no? De acuerdo. De ahí venimos al 15 de febrero. Tema que ya esto sigue desde hace muchos años, el famosas informativas. Estas informativas, digo, a grandes rasgos, una de las más importantes que traemos es el tema de los créditos incobrables, que creo que ya también lo hemos mencionado en varias ocasiones, que nos veníamos preparando en el cierre directamente del ejercicio de puntos que teníamos que observar. Pues hoy, el 15 de febrero, tenemos máximo para avisarle a la autoridad cuál es el monto que estoy deduciendo bajo este concepto. Y que ya tuve que haber analizado, ya tuve que haber cumplido todos los requisitos. Y pues te diría, es la cereza, pero es lo que voy a estar informando a la autoridad de lo que estoy tomando como deducción. Que según yo en tema en materia de créditos incobrables, incluso hay toda una metodología muy específica sobre la cual hay que seguir y que involucra alzar la mano con la autoridad, básicamente declararle cuánta es esa incobrabilidad que estoy exponiendo, pero ahora ya también se va a materia legal, ¿cierto? Y ya tiene que haber un criterio por parte de la autoridad para que yo pueda considerar ese monto como un incobrable. O sea, también, nuevamente, no es algo que puedas operar, digamos, de manera pronta, de manera inmediata. También lleva un análisis. Ya tuviste que haber hecho este análisis, ya tuviste que haber cumplido con requisitos de avisarle a la persona de la que obviamente no te pagó que lo tiene que acumular directamente y tú lo vas a deducir. Tienes que haber analizado que no supera ciertos montos, cumplir con la demanda y que sea positiva. Digo, así a grandes rasgos, porque nos podríamos llevar hasta varios bloques hablando de este tema, que obviamente es importante. Y la punta del iceberg es ahorita informo a la autoridad quiénes son a los que estoy reportando como deducibles. Perfecto. Si te parece bien, mi querido Marco, queridos y queridas, vamos a hacer una breve pausa ya que el tiempo se nos viene encima. En este espacio titulado sin duda #asesórate, que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio. Ya volvemos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Marco Alberto Chavarría Orozco, Luis Octavio Valtierra Hernández, quienes les saludan desde sin duda #asesórate, que se transmite por el 98.5. Nos estás escuchando en la Ciudad de México en dicha frecuencia y en todo el país a través de heraldo.com o bien de las repetidoras de la señal de Heraldo Radio. Y en otras galaxias, ¿por dónde? A través de heraldo.com también. Mi querido Marco, estamos platicando el día de hoy aquí con la audiencia de Sin Duda sobre la declaración anual, Road to Glory, el camino a la declaración. Me acuerdo de un videojuego de los años 90 que tenía algo que ver con ese título, por eso me reía recién fuera de micrófonos. Nos estabas dando una recapitulación de las fechas que debemos de tener bien presentes para tal vez, no sé si buenas o malas. Curiosamente, cada 15 días vamos de la mano con estas fechas desde el 17 de enero y ahora estábamos hablando del 15 de febrero. Nos despedíamos en el bloque anterior hablando sobre tema de créditos incobrables, pero en esta misma fecha tenemos otras particularidades. Mi querido Marco Alberto Chavarría Orozco. Sí, tenemos otras. Digo, nada más para concluir de los créditos incobrables, es importante que se presenta como un escrito libre. Ok. Se puede presentar. Este ya tiene que ser a través de la propia página de internet. Del portal. Entonces, del portal. Es un escrito donde reporto
qué voy a hacer deducible y de quién. Eso es muy importante. ¿Qué y de quién? Entonces, sí, ya le estoy dando a la autoridad quiénes son los morosos también. Aquí la constante también es el declararse, como se declara el amor, declararle la información a la autoridad, porque creo que cada vez la tendencia es esta, no ser cada vez más transparentes. Correcto, ya casi decir como el confesionario, ya tienes que ir a confesar qué llevas para llegar a esa declaración anual. Como en aduana, cuando andas viajando a otros países, tienes que reportar puntualmente cuánto cargas de dinero. Exactamente, y ahorita va algo muy parecido a lo que estás mencionando, que viene siendo todos los préstamos que recibimos del extranjero. ¿De acuerdo? Los tenemos que informar. Ok. Los tenemos que presentar también directamente a las autoridades. ¿Qué información a grandes rasgos? Todos estos préstamos tengo que decirle a la autoridad cuánto me prestaron, cuánto fue el interés en este caso que estoy generando, Estoy pagando. y también, como hay obligación de retener, cuánto impuesto le retuve directamente de estos intereses. Y ojo, porque esta información ya se la informas directamente quién fue el que te prestó, Ok. y que tiene que coincidir, regresándonos, con lo que presentamos a más tardar el 31 de enero. ¿Este préstamo puede o no ser de una parte relacionada? Puede ser o no. Tendría simplemente con el hecho que sea una persona que esté ubicada en el extranjero, lo tienes que informar. Ok. Oye, y sobre estas bases, evidentemente si es sobre una parte relacionada, entiendo que aquí podría también tocar temas de capitalización delgada. Ya nos vamos muy finos, ¿cierto? Ya nos vamos a puntos muy finos que tenemos que observar. Temas como son la capitalización delgada, que aún así teníamos que estar observando temas de intereses netos, que estos préstamos también se dieron a valor de mercado, Correcto. que es parte de la información que la autoridad va a tomar. O sea, no nos acaba diciendo que es para eso, Sí, sí. pero sabemos que estas mismas informativas, Es el ese fondo. interés, ese fondo es exactamente lo que va a estar estudiando o va a estar analizando las autoridades para, en su caso, que no te encuentres a un valor de mercado, pues vas a tener temas de precios de transferencia. Claro. Entonces sí son cosas importantes y que debemos de ponerle la seriedad para presentarlas. Esta declaración o esta revelación de información también es a través del portal. Justamente es a través de un programa que se llama la famosa DIM, que son las declaraciones informativas, el medio electrónico. Presentas un archivo que contiene esa información, pero es a través de la página de internet. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más en esta fecha que es el 15 de febrero? Hay algo relevante que de repente se puede olvidar. En este caso, las personas morales, las empresas con fines no lucrativas, es la fecha que tienen máximo para presentar su declaración anual. Ok. Ellos anticipan, no nos vamos hasta el 31 de marzo. Ellos tienen la obligación de informar qué fue lo que recibieron, cuáles fueron algunas de sus deducciones directamente. Sabemos que no pagan un impuesto o que tienen que seguir ciertas reglas, pero tienen que presentarla más tardar el 15 de febrero. ¿Quiénes entran en este supuesto como para hacer una breve recapitulación? Pues vamos a decir, ahora sí, donatarias autorizadas, algunos puede ser fundaciones, etcétera, que son los que tendrían que estar presentando. Estas personas morales que, digamos, de fondo tienen un fin filantrópico. Correcto. O de desarrollo social. Justamente son los que tendríamos que estar observando. Perfecto. Y estar presentando directamente ese 15. ¿Algo más con el 15 de febrero? Digo, hay dentro otras informativas muy a grandes rasgos, sí tenemos ciertas obligaciones, pero digo, nos podríamos llevar muchísimo tiempo enumerándolas. Entonces, sí hay varias, Nos estamos yendo con las más pero nos vamos con las más relevantes De acuerdo. exactamente. ¿Qué fecha sigue, mi querido Marco? Sigue una fecha muy importante y que es una facilidad, que exactamente era la que tú comentabas de si tenemos errores en nuestros CFDIs. Ajá. Y viene el tema del CFDI de nómina. Uf, también lo platicamos hace unas semanas con mi querida Zoe Gómez, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Errores en el timbrado de la nómina, que además nos decía que es muy común con Zoe Gómez y mi querido Álvaro González. Justamente, es muy común, es ahora sí cualquier error, cualquier situación, pero para el tema de la declaración anual también es crítico. ¿Por qué? Hoy en día todo ese dato también se pasa de forma automática. Ok. Todo lo que tengas en todos los FDIs que emitiste el año pasado de nómina, automáticamente te lo va a tomar las autoridades y ellos te van a poner ese monto. Entonces, si hoy en día no es correcto, pues tendrías que corregirlo. O en su caso, a menos que decidan, que creo que nadie va a querer tomar esta decisión, es literalmente hacerlo no deducible. Ujú. Entonces, creo que nadie va a querer eso.
Claro. Entonces tenemos hasta el 29 de febrero, recordando que es año bisiesto, nos regalan un día. Vamos, todavía. Todavía nos regalan un día donde tengamos que corregir. Tendremos que cancelar, volver a emitir los FDIs de nómina conforme al análisis que hubiéramos hecho de que si está bien los sueldos, si está bien la parte exenta, los no objeto, etcétera. Toda la información que voy a estar presentando porque se me va a ir reflejada. Que ahí hay dos factores bien relevantes. Me acuerdo que también Zoe y Álvaro nos comentaban, además del impacto que tiene a nivel empresarial, en este caso para efectos de la declaración anual, también tiene un impacto negativo para tus colaboradores. Cuando también ellos están haciendo su declaración y están buscando de pronto con algunos gastos como servicios médicos o gastos funerarios y tal, y si tienen un saldo a favor y están buscando ir por ese saldo a favor, ahí puede chocar en la información que tiene la autoridad y puede generarles una controversia. Justamente, no solamente para la declaración anual de nosotros de las empresas, como bien dijiste, para literalmente la persona física que tiene la obligación de presentar su declaración anual, les va a afectar, porque lo que pongamos o lo que estemos timbrando, a ellos automáticamente les afecta. Les afecta. Se lo toman también las autoridades y es donde tienen que partir su cálculo. De acuerdo. Ese por una parte. Y por el otro que quería destacar y que también se mencionó, lo que también hemos venido repitiendo, ¿no? El tema de poder hacer uso de la tecnología para asegurarnos que la información que tenemos, ya no digas hoy al día 28 de febrero, un día antes de presentar o no esta corrección, sí, claro, sino de tener al día, es decir, día con día, una certeza de que mi información coincide con la información de la autoridad y de manera preventiva estar haciendo ese ejercicio constante, y cuando salte una alarma, una alerta, algo que no cuadra con la información de la autoridad, inmediatamente atenderlo. Y esa era clave. Por eso ahorita digo, no entrando a temas tan específicos, son las fechas claves que ya tendríamos que ir trabajando, pero desde atrás. Y si ahorita no lo hemos hecho, acercarnos o tener las herramientas tecnológicas adecuadas para agilizarlo va a ser crítico. Porque como bien dije, cada 15 días te estoy dando responsabilidades fuertes que tendríamos que estar considerando. De acuerdo. ¿Algo más en esta fecha, mi querido Marco, 29 de febrero? 29 de febrero sería lo único. Y ahora sí ya nos acercamos a la más importante. A la más importante, a mi declaración anual. Y vamos resumiendo de todo lo que teníamos y de todas estas fechas e información que hemos presentando. La declaración anual, hoy en día se presentan cosas muy importantes. Sabemos que cae el 31 de marzo. Que es domingo. Y que es mi cumpleaños. Y aparte que es Semana Santa. Espero mis regalos, queridas y queridos. Y aparte que es Semana Santa. Entonces, al caer el domingo, nos vuelven a regalar un día. La fecha límite se vuelve el 1 de abril. Pero, pues, obviamente, no hay que estar corriendo ese último día. No hay que ser tan decidiosos para estar, porque todo puede pasar. Y como sabemos, los sistemas pueden llegar a fallar también. Nos pasó el año pasado. Ya fue una. Este año que concluyó el ejercicio 2023. Justamente, pero pasó. Entonces, tenemos que anticiparnos. Y colapsó y se dieron una serie de situaciones que esperemos no se repitan ahora para 2024. Exactamente, esperemos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer o estarnos preparando para esa declaración anual, y que obviamente lo vamos a hacer y vamos a explicar más a detalle en otro nuevo programa, o sea, esa amenaza que voy a regresar. Promesa. Bueno, promesa y amenaza. Amenaza porque luego no traes las mejores noticias, mi querido Marco, pero promesa porque nos encanta tenerte acá. Porque toda la información que hemos estado presentando y ahorita analizando se va de forma automática. Claro. Entonces ya vienen solo algunas modificaciones que tendríamos que hacer. Claro. Y en este caso ya tendríamos nuestro impuesto. Pero ojo, no solo estamos hablando de la declaración anual. Por ahí también hay una informativa crítica que se llama la informativa sobre nuestra situación fiscal, que es un poco más profunda, donde tienes que detallar y darle la información financiera, fiscal, a detalle a las autoridades que se tiene que presentar en conjunto con la declaración anual. Aquí, para saber si estás obligado de presentar esta informativa, porque no son todos, son ciertas empresas. A grandes rasgos son empresas que obtuvieron ingresos superiores a los 970 millones aproximadamente. De acuerdo. Entonces,
ellos sí se encuentran obligados. Todos los demás hay más supuestos. Sí lo tenemos que analizar de forma particular, pero debemos de tener muy consciente la fecha que se tiene que presentar en conjunto. De acuerdo. Y sin duda aquí también me hace pensar, para quienes ya se nos viene el tiempo encima nuevamente, mi querido Marco, temas de dictamen fiscal que ya lo estaremos platicando en otro momento, pero que también va de la mano con la información de la declaración anual. Algo brevemente, mi querido Marco, a destacar. Nada más rápido, ahora sí como un check the box. 17, los pagos provisionales. 31 de enero, nuestra CFDI por retenciones del extranjero. 15 de febrero, las informativas. 29 de febrero, los CFDIs de nómina, último día para checar. Y nuestra declaración anual, 31 de marzo, junto con el ICIF. Ya lo escucharon, queridas y queridos, Marco Alberto Chavarría Orozco, en Sin Duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra, les mandamos un fuerte beso y un abrazo aquí desde el 98.5 El Heraldo Radio. Sin Duda #Asesórate. Chau, bye.